Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Les damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará como moderadora de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas planteadas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Elementos de Protección Personal, con la temática titulada Sesión 2, Programa Administrativo para la Selección, Uso, Cuidado y Reposición de Elementos de Protección Personal. Invitamos a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NICE. Ingeniero Patarroyo, muy buenas tardes, nos alegra mucho contar con tu presencia y bienvenido. Muchas gracias, Paola. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la comunidad de elementos de protección personal. Hoy estamos en nuestra segunda estación, nuestra segunda parada dentro de esta ruta del conocimiento 2025. Vamos a considerar un tema muy importante, como lo mencionaba Paola, un programa administrativo para el uso, cuidado, reposición de elementos de protección personal, un programa administrativo que debe ser enmarcado dentro de los sistemas de gestión y dentro de la misma gestión del riesgo, dentro de la misma gestión de elementos de protección personal. Allí hay una parte, un capítulo que es como el eje central de esa gestión de los elementos de protección personal, que es el programa administrativo. Vamos a ver los tips, los elementos que debe contener ese programa administrativo. Entonces, sin más preámbulo, pues los dejo con Paola nuevamente para hacer el sondeo inicial. Vamos, Paola, con el sondeo, por favor. Así es, ingeniero. Iniciamos con el sondeo, pero permítame un momentico primero. Listo, ahora sí. Iniciamos con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que este se llevará a cabo en dos momentos, uno al comenzar y el otro al finalizar. El propósito del sondeo inicial es evaluar los conocimientos previos de los participantes antes de esta actividad educativa, mientras que el objetivo del sondeo final es identificar los conocimientos adquiridos durante el evento. Con el propósito del sondeo claro, iniciamos con la primera pregunta. Los trabajadores tienen el derecho a modificar un elemento de protección personal para mejorar su desempeño. A verdadero, B falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero, 43%, B falso, 57%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Un programa administrativo de elementos de protección personal debe incluir A. Ficha técnica del elemento de protección personal. B. Manual de uso del elemento de protección personal. C. Las respuestas A y B son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A. Ficha técnica del elemento de protección personal, 5%. B. Manual de uso del elemento de protección personal, 1%. C. Las respuestas A y B son correctas, 94%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Para suministrar un elemento de protección personal es necesario: A. Identificar, analizar y evaluar necesidades. B. Tener el proveedor y tener recursos. C. Sobran si hay otras medidas de control. 15 segundos y conocemos los resultados.
Estos son los resultados de la tercera pregunta. A. Identificar, analizar y evaluar necesidades, 95%. B. Tener el proveedor y tener recursos, 0%. C. Si sobran, si hay otras medidas del control, 5%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Julio Catarrocho. Perfecto, Paola, muchas gracias. Bueno, estamos 160 personas conectadas. Habían conectadas 140 personas en el momento en que inició el sondeo. Bueno, vamos a ver al final de la acción educativa cuántas personas están conectadas. La idea del sondeo, como lo decía Paola, es ver con qué conocimientos llegan y con qué conocimientos salen después de la acción educativa, pero también es muy importante para nosotros que tenemos esta posibilidad de orientar la acción. De acuerdo a los objetivos que nos planteamos, que están plasmados en estas preguntas, donde hay una claridad en el conocimiento y donde hay una dispersión. En este caso, es bastante llamativo que en la primera pregunta, si el trabajador tiene el derecho de modificar el elemento de protección personal para mejorar su desempeño, hay como casi un 50-50, es decir, 43% de las personas consideran que sí, que el trabajador tiene el derecho de modificar el elemento de protección personal y el 57% de las personas consideran que no. Aquí, mientras está la pregunta, eh, pues me cuestioné si había quedado bien realizada, porque cuando dice para mejorar el desempeño, mejorar su desempeño, pues como que no quedó claro si lo que se pretende mejorar es el desempeño del elemento de protección personal o el desempeño del trabajador, habida cuenta y conociendo pues que el elemento de protección personal a veces estorba y a veces muchas de las observaciones que hacen los trabajadores es que el elemento de protección personal es como un obstáculo, como algo que si es protección manual, si es protección en la cabeza, como que no les deja ser muy eficientes en su rendimiento. Pero pues en realidad la pregunta iba orientada a la modificación del elemento de protección personal para mejorar el desempeño del elemento de protección personal. Porque pues uno muchas veces ve que o personas le colocan elementos adicionales, cintas adhesivas o algo a los guantes, o le colocan telas adicionales a los filtros para partículas o para gases o vapores, o se colocan elementos debajo de un casco de seguridad. Es decir, en la industria, en el sector real, en el sector de servicios, en el sector construcción, en el sector minería, uno encuentra muchas modificaciones que le hacen al elemento de protección personal y ante la pregunta que por qué hacen eso es porque dice el trabajador que ellos sienten que así el elemento de protección personal funciona mucho mejor. Entonces ahí iba orientada la pregunta si los trabajadores tienen el derecho a hacer esa modificación de los elementos de protección personal para mejorar el desempeño. Vamos a ver si a lo largo de la charla que vamos a tener, ese porcentaje se convierte en un falso, porque los trabajadores no tienen ese derecho. No es que estemos coartando el derecho y la libertad del trabajador, sino que sencillamente, pues, si se altera o se modifica un elemento de protección personal, pues sencillamente o puede estar perdiendo su garantía o ya no sirve para lo cual fue diseñado ese elemento de protección personal. Entonces es muy importante considerar eso. En las demás preguntas, pues sí hay un porcentaje superior al 94-95% de acierto, entonces considero que hay claridad. Sin embargo, esos conceptos también lo vamos a ir repasando a lo largo de la acción educativa. ¿Qué nos proponemos en la tarde de hoy? Vamos a comunicar el contenido básico de un programa administrativo para la selección, uso y cuidado y reposición de los elementos de protección personal. ¿Cuáles son esos aspectos administrativos que debemos considerar como un programa dentro de una gestión del riesgo, dentro de una gestión de los elementos de protección personal para hacer la selección, el uso, el cuidado y la reposición de los elementos de protección personal de una manera transversal,
los tips, los elementos, los aspectos, las consideraciones que vamos a tener en la tarde de hoy, pues se enmarcan para todos los elementos de protección personal, como un programa por allá de los años 90 de pies a cabeza, desde la protección de la cabeza a la protección de los pies, pasando por la protección de cada segmento corporal, con un elemento de protección personal, pues cuáles son esos componentes o esos elementos que consideramos deben incluirse en un programa administrativo para selección, uso, cuidado, mantenimiento y reposición del elemento de protección personal. Objetivos específicos para el objetivo general. Siempre presento aquí en los objetivos específicos el objetivo de socialización del conocimiento, de evaluación, para ver con el conocimiento que salen y hacer la retroalimentación en caso de que sigan persistiendo algunas dudas o algunas personas sigan persistiendo con alguna duda, pues hacia el final vamos a hacer esa retroalimentación de por qué la respuesta, determinada respuesta es correcta. Pero también vamos a revisar esos criterios de selección de los elementos de protección personal. Vamos a iniciar con la normativa que de todas maneras dejo plasmada en las presentaciones de cada una de las etapas de esta ruta del conocimiento, porque me parece muy importante tener presente que hay un respaldo legal para el uso y cuidado de los elementos de protección personal. Entonces, vamos a hacer ese criterio, vamos a mirar esos criterios de selección, vamos a repasar los criterios de uso de los elementos de protección personal basado en la norma. Pues la norma establece que si hay que entregar el elemento de protección, si es una obligación por parte del empleador, es una obligación en reciprocidad del empleado usar el elemento de protección personal que le han asignado. Y vamos también a revisar los criterios para mantenimiento y reposición de los elementos de protección personal. Igualmente, pues como aspecto complementario, nos sobra recordar que está abierto el cuadro de diálogo de preguntas en esta acción educativa. Entonces, los invito a que coloquen sus preguntas, o sus saludos, sus inquietudes, sus comentarios, sus reflexiones en ese link de preguntas que tienen allí en la plataforma. Estoy tratando de aquí de abrirlas, no me las abre, no sé por qué, pero bueno, no, ya logré abrir el cuadro de preguntas. Entonces voy a estar atento a lo largo de la acción educativa, mirando qué preguntas están allí, o qué comentarios, qué reflexiones, qué saludos, cualquier información relacionada con el tema de hoy, que con mucho gusto le estamos dando respuesta. Y si no está relacionada con el tema de hoy, pues se tomará nota y se tratará de dar respuesta más adelante con mucho gusto. Bueno, vamos a hacer un recorrido por las normas legales sobre elementos de protección personal. Debemos empezar con el artículo 57, el numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo, donde establece unas obligaciones del empleador, del patrono, unas obligaciones especiales, y en las obligaciones especiales nos menciona que el empleador o patrono debe procurar para los trabajadores los locales apropiados y los elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud. Entonces, aquí nos deja claro que se debe procurar que el trabajador tenga elementos de protección personal para estar protegido contra accidentes desde el punto de vista de seguridad o enfermedades desde el punto de vista de salud. Entonces, dependiendo del riesgo, del agente de riesgo, la condición de peligro a la cual está expuesto, si va a generar una enfermedad, pues un elemento de protección personal adecuado, y si le puede generar un accidente de trabajo, pues también un elemento de protección acorde a esa condición que se esté presentando. La ley novena, el Código Sanitario Nacional, ley novena de 1979, nos dice en el artículo 122 y 123 que todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal en cantidad y calidad acorde a los riesgos reales o potenciales existentes en el lugar de trabajo. Aquí es importante mirar la interpretación, porque en muchas organizaciones encuentra uno el caso de que el elemento de protección personal es
para todos. Es decir, tengo aquí un casco o una careta o unas gafas y ese es el elemento de protección del sitio de trabajo. Pero pues este artículo pienso que es muy claro en decir que los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador elemento de protección personal y también tiene o toca otro elemento muy importante que es sin costo para este. El elemento de protección personal no debe tener costo para el trabajador y eh, eh, es una obligación, es un requerimiento que establece esta ley novena. Y también en el 123, el artículo 123, nos dice que los elementos de protección personal se deben ajustar a las normas oficiales y demás regulaciones técnicas de seguridad aprobadas por el gobierno. En realidad, posterior a esta ley, ha habido pocas normas que me puedan reglamentar los aspectos de elementos de protección personal y normas técnicas, pues ninguna que se haya considerado de carácter obligatorio relacionada con elementos de protección personal. Sin embargo, más adelante, en el 79, también salió la resolución 2400, donde no quedó aquí plasmada, donde me habla de los requerimientos específicos para los diferentes elementos de protección personal, para cabeza, para protección manual, para protección facial, para protección corporal, para protección de pies, para protección visual, para protección respiratoria, etc. Entonces sí hay esas normas oficiales y regulaciones en ese sentido. Y más recientemente, pero ya hace 10 años, en el 2015, el decreto 1072, pues estableció en el numeral 24 del libro 6, el título cuarto, en el artículo 224624, en el literal 5, sobre elementos de protección personal. Este artículo 24 me habla de la jerarquía de los controles, de la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería administrativos, y me define cada uno de ellos, y en el último nivel de esa jerarquía de los controles me habla de los elementos y equipos de protección personal y colectiva. Y me dice que son medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios, vestimenta que debe utilizar el trabajador con el fin de protegerlos a posibles daños a la salud. Y nos recuerda que el elemento de protección personal, y esto complementa la respuesta número 3, dice que deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control. Recuerden que la pregunta 3 decía, sobran si hay controles adicionales. Entonces, no sobran. Son complementarios a otras medidas de control. Entonces, si hay otras medidas de control, sí o sí son complementarios. Ustedes, de pronto las personas que han participado en otras acciones educativas de esta comunidad, que yo he tenido la posibilidad de estar con ustedes, les he dicho que esto de que sean complementarios, que el elemento de protección personal es complementario a demás medidas de control, pues yo diría que los demás medidas de control son complementarios a los elementos de protección personal. O mejor aún, todos son complementarios entre sí. No podemos dejar el elemento de protección como un elemento aislado, esperando a que de último recurso lo utilicemos como medida complementaria, porque en la realidad, en riesgos reales, el elemento de protección personal es el primero que usamos y el primero que verificamos que tenga un trabajador antes de autorizar un trabajo y después sí revisamos los demás controles. Llámese para tareas críticas o tareas de alto riesgo, como trabajo en alturas, como espacios confinados. Primero vemos si tiene la protección respiratoria, si tiene el arnés de seguridad, si tiene los guantes, si tiene el calzado de seguridad. Y después si nos fijamos si están los demás controles, como los permisos, como los medios de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. ¿Qué más dice el decreto 1072? Y de aquí nos basamos para mirar la necesidad de un programa administrativo. En el primer parágrafo de este mismo artículo 24 nos dice, además de que el empleador debe suministrar equipos y elementos de protección personal sin costo, nos vuelve a recordar lo que está en la ley novena para el trabajador, nos dice que el empleador debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores y para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para el mantenimiento o reemplazo de los mismos, que se haga de una forma tal que asegure su buen funcionamiento y recambio según la vida útil para la protección de los trabajadores. Entonces ahí nos está tocando el tema del mantenimiento,
la reposición en el recambio de la vida útil, el mantenimiento, el reemplazo, el cuidado, el uso, la forma correcta de usarlos. Tal vez lo único que no nos está tocando aquí en este parágrafo es la selección. Pero cuando nos dice que para que sean utilizados por los trabajadores, pues, pues para que sean utilizados por los trabajadores debemos contemplar la selección. Poder seleccionar un elemento de protección o tener los criterios correctos para seleccionar un elemento de protección personal que sea el correcto, el más apropiado para la protección de esa enfermedad o de ese accidente, de esa exposición a las condiciones de salud o a las condiciones de seguridad que pueden accidentar o que pueden enfermar al trabajador. Y aquí, ¿qué podemos decir? Que el mejor elemento de protección personal seguramente no lo vamos a determinar por marca, porque hay muchas marcas, algunas de ellas muy buenas, algunas de ellas excelentes, algunas de ellas buenas, algunas de ellas regulares en algunos elementos, muy buenas en otras. Es decir, en el mercado encontramos una gran disparidad de marcas, pero el elemento de protección personal, más allá de la marca no nos va a decir si es bueno, regular o malo. Lo que nos va a decir es si es bueno, regular o malo, es la eh, disposición que tenga el trabajador de usar consistentemente ese elemento de protección personal durante toda su jornada laboral. Y para eso, pues, es de gran importancia involucrar al trabajador dentro de ese proceso de selección, saber cuál es aquel que el trabajador puede estar dispuesto a usarlo consistentemente durante toda su jornada laboral. Y eso, pues seguramente algunas marcas que tienen unos diseños, que tienen un desarrollo, etcétera, buscan elementos de protección personal muy cómodos, muy confortables, muy livianos, que no fatiguen al trabajador, que no lo hagan sudar demasiado, que no sea mucho peso para su cuerpo, etcétera. Pero como entre gustos no hay disgustos y como dicen por ahí, para gustos los colores, pues por eso se debe escoger dentro de una gama y una variedad cuál de aquellos es el que el grupo de trabajadores o su población trabajadora estaría o está dispuesto a usarlos consistentemente durante toda la jornada laboral y así lograr la mejor protección tanto para su salud como para la seguridad. El decreto 1072 nos continúa diciendo que los elementos de protección personal tienen el propósito de reducir la exposición a los peligros existentes. No evita el accidente, no previene el accidente, no previene la enfermedad. Lo que busca es reducir la exposición a los peligros y al reducir la exposición a los peligros, minimizar sus consecuencias, porque igual el accidente se puede presentar, igual el golpe en la cabeza lo va a recibir, solo que no lo recibe directo en la cabeza, lo recibe un casco. Si viene una partícula proyectada, no la va a recibir la cara, la recibe la gafa, la visera, la careta de seguridad, etcétera. Entonces se busca es reducir esa exposición a los peligros que tienen el potencial de causar esos efectos negativos. Y pues lo que ya mencioné, con lo que no estoy muy de acuerdo, considerado como el último nivel de control a implementar dentro de la jerarquía de los controles. Entonces, no debería ser el último, debería ser una interacción entre ellos para decidir cuál es. Bueno, entrando ya en materia del programa administrativo de elementos de protección personal. El programa administrativo de elementos de protección personal se debe concebir dentro de de un programa de gestión o un sistema de gestión del riesgo, dentro de un sistema de gestión de elementos de protección personal, dentro de la gestión del riesgo y dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, considerando gestión como esas herramientas que tenemos para poder realizar una planificación, para poder realizar una organización, para poder realizar unas actividades, para poder medir esas actividades, para poder establecer una medición sobre esas actividades y establecer las mejoras sobre esas actividades. O sea, dentro de una gestión de seguridad y salud en el trabajo, abordamos la gestión del riesgo con el mismo esquema y abordamos la gestión de los elementos de protección personal dentro del mismo esquema.
pero dentro de esa gestión de los elementos de protección personal debemos tener un capítulo, una partecita para poder desarrollar un programa para administrar los elementos de protección personal. ¿Cuáles son los aspectos básicos que vamos a tener? Y por ahí con esto estamos respondiendo la última pregunta. Que para suministrar el elemento de protección personal es necesario establecer un contexto, establecer la relación entre la empresa y su entorno, dónde estamos ubicados, estamos en una empresa, en un área, en unas condiciones ambientales, de frío, de calor, en unas condiciones económicas donde hay capacidad, unas condiciones económicas deprimidas, donde encontramos proveedores con suficiencia de inventario, con capacidad de aceptar unas relaciones comerciales, un entorno socioeconómico, sociopolítico que permita que si requerimos elementos importados, mantengamos siempre elementos importados, o si solo conseguimos elementos nacionales, si hay una reposición, repuesto, etcétera, establecer claramente el contexto. Y a partir de allí, poder identificar las necesidades, analizar esas necesidades, evaluar esas necesidades y por último suministrar el elemento de protección personal. Entonces, no basta con tener plata, con tener el presupuesto, con tener los recursos y el proveedor, como era otra pregunta que ahí, pues veo que la respuesta unánime fue cero, es decir, ninguno se fue por esas alternativas, porque muchos pueden pensar, no, pues desde que tenga plata, pues yo compro lo que quiera, pero no es lo que quiera, es lo que pueda de acuerdo al contexto y lo que necesite habiendo identificado, analizado y evaluado esa amenaza. Y obviamente, pues no sobran si hay otros controles, como ya lo explicamos. Entonces, aquí está la respuesta correcta y afortunadamente fue por encima del 95%. No creo que necesite más explicación, pero estos son los elementos fundamentales de un programa administrativo que debe estar enmarcado dentro de la gestión de elementos de protección personal. Entre la gestión de elementos de protección personal y a su vez la gestión del riesgo y seguridad y salud en el trabajo, que como todo sistema de gestión, pues obedece a un ciclo PHBA, donde hay una planeación, una actuación, un hacer, una verificación y un actuar, donde en la planificación podemos realizar una política sobre los elementos de protección personal. ¿Cuál es nuestra política? ¿Cuál es la manifestación de la empresa, de su representante legal, de la alta dirección, sobre los elementos de protección personal, sobre la selección, sobre el uso, sobre la identificación de necesidades, sobre el contexto en el que nos desempeñamos? Vamos a utilizar elementos de protección personal que estén fabricados bajo norma, que estén certificados, que cumplan unos requerimientos, que nos garanticen el suministro oportuno, que no nos suceda que hay que hacer una reposición y llamamos a nuestro proveedor y no hay inventario y está en importación y es que los traemos de Oriente y es que el contenedor no ha llegado, pero fijo la otra semana se los tenemos en sus instalaciones. Es decir, establecer cuál es la política, cuál es nuestro comportamiento y nuestra acción hacia los elementos de protección personal. Hacer esa organización, ahorita vamos a detallar el tema de la organización, planificar lo que organicemos, la aplicación, que es la entrega, la auditoría y el seguimiento a través de indicadores de cumplimiento, de uso, de selección. Aquí también podríamos establecer indicadores de estructura, de proceso, de resultado sobre los elementos de protección personal y las acciones de mejora de acuerdo a las mediciones que realicemos. Esas acciones de mejora que nos permiten replantear la política, replantear nuestra organización, la planificación y todos los elementos de ahí en adelante. Miremos la organización. La organización que involucra, si vamos a organizar un programa de gestión o un sistema de gestión para los elementos de protección personal, aún no estamos hablando del programa administrativo, sino la gestión de los elementos de protección personal, pues, ¿qué debemos organizar? Debemos organizar unas obligaciones y responsabilidades tanto para la empresa, como el empleador, como los trabajadores, desarrollar los aspectos o hacer la planeación de los aspectos de capacitación sobre uso, cuidado y mantenimiento de los elementos de protección personal adicional al riesgo y la manera como se protege el riesgo, incluidos los elementos de protección personal.
establecer las necesidades de documentación y su conservación, documentación que debe involucrar el suministro del elemento de protección personal, documentación que debe incluir las inspecciones para la identificación de necesidades, pero también documentación como manuales de uso, ficha técnica, instrucciones para el uso, limitaciones de los elementos de protección personal, etc. Y también organizar cómo se deben hacer los aspectos de comunicación. Comunicación en doble vía sobre los elementos de protección personal, sus características y beneficios en un proceso de capacitación, pero también de manera ascendente sobre las consideraciones que tienen los trabajadores sobre el elemento de protección personal que está utilizando, sobre cómo mejorarlo, sobre la utilización, sobre la reposición, sobre el mantenimiento que deben hacerle y sobre las condiciones que en un momento dado puede tener el elemento de protección personal y su aceptabilidad. Si estamos hablando de las responsabilidades del empleador, la primera responsabilidad es el suministro del elemento de protección personal. Para aquí, este suministro del elemento de protección personal que ya vimos es sin costo para el trabajador, pues se deben reunir unas condiciones o unas consideraciones que ya vamos a revisar. No solamente la consideración de que sea sin costo para el empleador, que sea de acuerdo a los riesgos, eso ya no lo está diciendo la ley, pero vamos a ver qué otras consideraciones hay que tener en cuenta en el suministro de los elementos de protección personal. Establecer el plan de capacitación. Ese plan de capacitación es muy importante establecerlo con el fabricante del elemento de protección personal o con el proveedor del elemento de protección personal. Y en ese sentido, sin meterme mucho en los aspectos comerciales y en las decisiones comerciales de las compañías que tienen su libre disposición de escoger el proveedor que mejores condiciones técnicas y comerciales le ofrezca, pues es muy importante que se involucre en ese plan de capacitación. Porque si es el fabricante, pues nadie mejor que el fabricante para poder enseñarle a un trabajador y a una empresa cuáles son las características del elemento de protección personal, cómo debe ser su uso, cómo debe ser su cuidado, cuáles son esos tips, esas consideraciones o esas características que determinan que el elemento de protección personal ya perdió su capacidad de protección. Entonces es muy importante tener esa formación de un fabricante o los representantes del fabricante. Muchas veces compramos a un almacén que es el subdistribuidor, o ni siquiera el subdistribuidor, sino que vio una oportunidad de negocio, compró algo barato para venderlo también barato y resulta que ni conocen el elemento, ni son representantes, ni ofrecen garantías y mucho menos capacitación de uso y cuidado de los elementos de protección personal. En tercer lugar, se debe garantizar el uso de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores. ¿Cómo lo puede garantizar? Por un lado, involucrándolo en la selección, porque si lo involucra en la selección lo hace parte del proceso, pero también pues haciendo el seguimiento, las auditorías, fortaleciendo esa capacitación. Muchas veces no se usa porque es que me incomoda, porque es que me pesa, porque es que me empaña, por esto, y muchas de esas peros o esos rechazos, esas barreras que se utilizan o que utilizan los trabajadores al elemento de protección personal es porque no sabe cómo usarlo, no se lo han enseñado, no puede, como se dice por ahí, no sabe, no quiere o no puede. Si no quiere, pues se requiere capacitación de por qué tiene que utilizarlo, concientización. Si no sabe enseñarlo y si no puede, pues ayudarle a que use el elemento de protección personal. De esa manera se puede garantizar el uso, haciendo inspecciones, revisiones, auditorías, etcétera, para poder garantizar ese uso de los elementos de protección personal. Identificar áreas de uso requerido de elementos de protección personal. Aquí hace parte de esos elementos fundamentales que les decía hace un momento, que hay que elaborar el contexto, pero después de elaborar ese contexto, identificar, analizar y evaluar las necesidades que están en las áreas donde se requiere el uso de elementos de protección personal.
basados en una matriz de peligros, basados en una inspección de seguridad, basados en un histórico de accidentes o lesiones y enfermedades. Allí podemos identificar esas áreas donde está el uso requerido del elemento de protección personal. Posteriormente, como responsabilidad del empleador, está tener en cuenta al trabajador en la selección. Y esto, fíjense que se va entrelazando, porque teniendo en cuenta el trabajador en la selección, pues estamos identificando indirectamente las áreas de uso requerido, porque los que vamos a tener en cuenta son los que están en áreas donde el uso es requerido, y de esta manera, involucrándolo, haciéndolo parte del proceso de selección, estamos garantizando el uso del elemento de protección personal por parte de ese trabajador. Entonces, es muy importante su opinión. Es el usuario, es el que está, el usuario tanto del elemento como del trabajo, como de la condición de peligro y riesgo a la cual está expuesto. Entonces, es muy importante tener en cuenta al trabajador en ese proceso de selección del elemento de protección personal. Y posteriormente, ahí sí, fíjense que es uno de los cajoncitos, uno de los elementos, establecer ese programa administrativo de selección, suministro y uso. ¿Cuáles son esos elementos, esos pasos, esas, esa receta, esos tips, esas actividades que debo desarrollar en un programa administrativo para la selección, uso y suministro? Ahorita vamos a ver una lista de acciones que debemos tener en cuenta dentro del programa administrativo de selección, suministro y uso del elemento de protección personal. Y por último, pues establecer cómo es ese proceso de mantenimiento, reposición y disposición final del elemento de protección personal. ¿Qué hacemos con ese elemento de protección después de que el elemento ya ha terminado su vida útil? Para suministro de los elementos de protección personal, estamos hablando y seguimos hablando aquí de las obligaciones y responsabilidades del empleador. El empleador está en una obligación, veíamos hace un momento que está en la obligación de suministrar el elemento de protección personal. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener ese elemento de protección personal para que el empleador diga, voy a suministrar este elemento o este? ¿Cuál debo utilizar? ¿Qué debe considerar el empleador? En primer lugar, que mitiguen el efecto de la exposición a los peligros. Que el elemento de protección personal haya sido sometido a unas pruebas y que al someterlo a pruebas, que es ponerlo en competencia con esa condición de peligro, exponer el elemento de protección personal al peligro, el elemento de protección personal supere ese peligro. Eso es mitigar el efecto de la exposición a los peligros. En segundo lugar, que se ajusten a las características físicas del trabajador. El elemento de protección personal es un elemento que el trabajador se pone en su cuerpo, se coloca en su cuerpo, lo ajusta a su cuerpo. Entonces, es como si usara una camisa, un pantalón, unos zapatos, y las dimensiones de ese elemento, de ese zapato, de esa camisa, pues no se ajustan a las medidas corporales del trabajador. Pues le va a resultar incómodo y va a fallar a esa condición primordial que les decía al comienzo de esta acción educativa, de que el mejor elemento de protección personal es aquel que el trabajador está dispuesto a usarlo consistentemente durante toda su jornada de trabajo. Entonces, si no hay un ajuste a las características físicas del trabajador, porque me voy a poner un casco, porque me queda grande, porque me maltrata las orejas, porque me queda muy apretado, si me coloco unas gafas que es que se me sueltan porque no las puedo ajustar, o unos guantes que me quedan pequeños, me quedan muy grandes, pues sencillamente ese elemento de protección personal no va a ofrecer esa garantía de protección. En tercer lugar, que se ajusten a las necesidades de la labor que desempeña. ¿Qué labor está desempeñando? Si la está desempeñando en un clima frío, en un clima caliente, si necesita una motricidad fina o una movilidad, y resulta que el elemento de protección personal me afecta esas necesidades de esa labor que estoy desempeñando. Entonces, esa es una condición que también hay que tener en cuenta, y que por aspectos como ese, para esas necesidades de la labor, es que hay que involucrar al trabajador haciendo pruebas sobre el elemento de protección personal. Y por último, pues que cuenten con la información necesaria en la lengua nativa de los trabajadores. Ahorita exponía una situación de que no hay disponibilidad del elemento de protección personal porque es importado, no me ha llegado el contenedor, pero ya hice el pedido
y resulta que vienen de otros países y por fin nos llegó el pedido, no, sí, cumplidos, pues gracias a Dios tenemos todo previsto y habíamos hecho el pedido desde hacía 2 meses y nos llegó a tiempo. Y llegó el elemento de protección personal, miremos la ficha técnica, miremos el manual y viene en un lenguaje que son palitos, rayitas, bolitas y no entendemos absolutamente nada para esos procesos de mirar las condiciones de uso del elemento de protección, las instrucciones de uso, el manual de mantenimiento y no sabemos cómo operar, sino que no lo imaginamos porque hay otros elementos a los que le hacía esto, pero no sabemos si por las condiciones de material, por las condiciones del elemento, por su diseño, etcétera, se puede aplicar el mismo cuidado y uso o higienización de otro elemento de protección personal. Entonces, muy importante que se cuente con la información necesaria en la lengua nativa. ¿Qué otras consideraciones es muy importante tener en cuenta por parte del empleador en la identificación de áreas en las cuales se requiere el elemento de protección personal? Ya no en las consideraciones de uso, sino en las áreas donde se usa. Hay que tener en cuenta que las medidas de prevención y control deben ser acordes al riesgo que se quiere mitigar o se debe controlar. Una medida de prevención y control como el elemento de protección personal, y esto nos lo dice el decreto 1072, pues debe obedecer a un análisis de las condiciones de riesgo, a un análisis del grado de peligrosidad. Por eso nos dice esta presentación que deben ser proporcionales y suficientes con la prioridad de intervención definida por la empresa. Entonces, la empresa hace un diagnóstico de sus condiciones, esa es la evaluación de las necesidades, una identificación de las necesidades y después una evaluación de las necesidades y ser proporcionales y suficientes con lo que queremos intervenir. Deben ser acordes y orientadas al tipo de riesgo. Si tenemos unas condiciones de aerosoles, de partículas, pues el respirador que utilicemos allí debe ser para aerosoles y partículas y no para gases y vapores. Y en caso contrario, si lo que tengo es gases y vapores, pues no saco nada con un respirador para partículas porque el riesgo al cual va a estar expuesta la persona, el filtro para partículas no le va a servir para el filtro para filtrar gases y vapores. Y así sucesivamente con guantes, con gafas. Si yo requiero unas gafas para impacto, pues no necesito unas gafas para seguridad química porque no me va a proveer la protección para impacto porque están diseñadas para algo diferente. Lo mismo, si tengo una seguridad química usadas para impacto, pues seguramente muy buenas para proteger de sustancias de salpicaduras, pero contra el impacto no va a tener la resistencia correcta. Debe cumplir con la legislación y normatividad vigentes. En la acción educativa anterior les mencionaba esas normas específicas o esos aspectos específicos que están en la resolución 2400 del 79, especialmente en el artículo 177, pero el 177 al 191 ahí encontramos una gran cantidad de aspectos legales de obligatorio cumplimiento que se requieren en el uso de los elementos de protección personal. Deben ser ajustadas a la actividad económica de la empresa y con participación de varios actores. Ya dijimos que varios actores son los trabajadores. Debe contar con recursos financieros, técnicos y de personal necesario para garantizar la efectividad, porque los elementos de protección personal tienen un costo, porque requiere un análisis y porque requiere una verificación y un seguimiento por parte personal. Y en caso de que se usen los elementos de protección personal, siempre tener en cuenta que es de manera complementaria, no de manera aislada. Hay otros controles, así no diga, no, pero yo aquí no puedo hacer eliminación, sustitución. Bueno, hay un control administrativo básico y fundamental que es la supervisión, que es la capacitación, que es el seguimiento. Esos son controles de riesgos que complementan o que son complementarios o que interactúan con los elementos de protección personal. Otras recomendaciones en esa identificación de áreas y uso requerido para determinar las medidas de control y en especial el elemento de protección personal. La idea es que cuando determinemos esa medida de control y cómo se debe complementar con elementos de protección personal y otros elementos y otros sistemas de control, pues que sea realizado por un equipo interdisciplinario, un equipo que me permita ver el panorama completo de la situación, que me permita pensar desde los aspectos de salud, desde los aspectos de biomecánicos, desde los aspectos de productividad,
qué elemento de protección es el mejor. Esta determinación en el proceso realizado debe ser documentada y es la base para tomar las decisiones en la implementación de los controles y cómo esos controles pueden interactuar entre sí. Y para cada uno de esos riesgos que se identifican como críticos, pues empezar a priorizarlos, determinar esa prioridad y tener en cuenta qué puede suceder, cómo se podría materializar o manifestar esa condición de peligro, esa condición de riesgo ya en una realidad, en un accidente, una lesión, una enfermedad, y cómo pueden darse las causas básicas para poder establecer claramente medidas de control en las que necesariamente va a estar involucrado el elemento de protección personal. Y en términos generales, algo muy simple. 4 pasos para ese proceso de identificar las áreas donde se requiere el elemento de protección personal. Tener en cuenta la base fundamental de la identificación del riesgo. En primer lugar, ¿qué actividades pueden generar riesgo? Segundo, ¿qué riesgos hay presentes? Segundo, tercero, ¿quiénes son los que están expuestos? Y cuarto, ¿qué otros factores afectan el grado de exposición? Porque ese grado de exposición, que muchas veces está involucrado la probabilidad, la deficiencia de los controles, la frecuencia de la exposición, pues hay muchos factores internos allí que están confluyendo y que pueden potencializar una condición de riesgo. Y de esta manera, pues podemos así identificar esas áreas donde se requiere el elemento de protección personal para llegar a una secuencia lógica para hacer esa evaluación, para esa identificación, ese análisis, esa evaluación, esa selección, pues tener en cuenta que hay que inspeccionar el área, determinar las fuentes de riesgo, hacer ese análisis de probabilidad, un análisis de las consecuencias y ahí sí llegar a la selección del elemento de protección personal. Unos tips fundamentales, básicos que nos van a ayudar mucho a determinar el elemento de protección personal. Ahora sí lo prometido. Bueno, pero todo esto, pues sí, hace parte de la gestión del elemento de protección personal, pero como programa administrativo de elementos de protección personal, para establecer este programa administrativo de elementos de protección personal, ¿qué debo tener en cuenta? En primer lugar, ya habiendo identificado las áreas y las necesidades, pues tener la relación de los elementos de protección personal, el inventario de los elementos de protección personal, hacer como esa matriz de elementos de protección personal por áreas, por cargos, como lo pueda diseñar y como se le facilite de acuerdo a su esquema mental, a su esquema de trabajo, a su proceso administrativo, a la persona que está a cargo de esta administración de los elementos de protección. Pero es importante que haga su relación de elementos de protección personal. En segundo lugar, saber que cada elemento de protección personal debe contar con una ficha técnica que le indique cuál es el nombre del elemento, cuál es su referencia, cuál es su marca, con qué está fabricado, porque pueden haber elementos con una fabricación a la cual un trabajador es alérgico. Que cuente las indicaciones para el uso del elemento de protección personal, sus dimensiones, su capacidad de protección, es decir, todos esos aspectos técnicos que deben ir incluidos en esa ficha técnica. Elaborar un plan de inspección de elementos de protección personal. Dentro de su cronograma de inspecciones, yo tengo que hacer inspección locativa, tengo que hacer inspección de extintores, tengo que hacer inspección de equipos de rescate, de camillas, inspecciones a luminarias, también inspecciona los elementos de protección personal, inspecciona al uso de los elementos de protección personal, hacer ese recorrido para poder identificar si un trabajador está usando de una manera correcta o no un elemento de protección personal. Tener en cuenta los criterios para desechar los elementos de protección personal. Esto puede hacer parte de la ficha técnica o esta información se puede encontrar en la ficha técnica o en el manual de uso del elemento de protección personal. Determinar cuáles son las condiciones y criterios que me establece el empleador y establecer esos criterios que hacen parte de la capacitación del trabajador. Saber que si está rayado, que si siente el olor, que si siente el sabor, a pesar de tener un respirador, que si tiene algún daño físico,
que si las condiciones de higiene en las que está, que si tiene un caucho y el caucho está cedido, que si tiene algún orificio, alguna perforación, el guante, la bota, las gafas, que si están sueltas, etcétera. Saber cuáles son, que si están muy rayadas, cuáles son esos criterios para desechar un elemento de protección personal. El quinto elemento es determinar el procedimiento para el uso, mantenimiento y cuidado del elemento de protección personal. Hacer ese documento por escrito de cómo lo debe usar, cómo se lo debe poner, cómo se lo debe ajustar, cómo se lo debe retirar, dónde lo debe guardar, cada cuánto tiene que hacerle limpieza, cada cuánto tiene que hacerle higienización, cómo verifica la limpieza, con qué productos lo debe limpiar, etcétera. Hay que establecer ese procedimiento para el uso y cuidado. ¿Dónde está esa información? En los manuales del elemento de protección personal, en la ficha técnica del elemento de protección personal, que seguramente es el primer papelito que cuando destapamos la caja del elemento de protección personal es el primer papelito que va para la basura, porque a lo mejor lo encontramos con un idioma que no entendemos. Entonces hay que hacer esos documentos para poder hacer que hagan parte de la documentación de nuestro sistema de gestión. En sexto lugar, hacer ese programa o ese plan de capacitación en la entrega del elemento de protección personal, en el uso o sobre el uso del elemento, sobre el cuidado, sobre la reposición, basados en esos procedimientos que tenemos establecidos. El procedimiento no es para tenerlo allí en una carpeta electrónica o física para cuando venga un auditor a preguntarnos sobre los procedimientos y mostrárselos. Son documentos que deben ser utilizados en los planes de capacitación y en los planes de formación y entrenamiento. En séptimo, los conceptos médicos ocupacionales. Alguien puede decir, pero necesito un concepto médico para el uso de un elemento de protección personal. Sí, para muchos elementos de protección personal, sí. Usted no sabe si la persona tiene alguna sintomatología o tiene alguna condición de claustrofobia y usted le está colocando algo aquí en la cara que de pronto se está sintiendo ahogado y que no puede respirar y en los procesos productivos se quita el elemento y está expuesto al riesgo. O no sabe si la persona tiene una condición de dolores de cabeza y el casco le está apretando, o tiene unas condiciones de alergia o reacciones a determinado elemento, y resulta que se lo está colocando como látex o cualquier sustancia con la que esté construido o fabricado el elemento, o si tiene alguna condición en su piel y colocarse unos protectores auditivos de inserción o colocarse unos guantes, pues le va a estar afectando su piel. Entonces es muy importante, en caso de que aplique, tener ese concepto médico ocupacional de la posibilidad de usar el elemento de protección personal. Establecer indicadores necesarios, hablamos de los indicadores de estructura, proceso y resultado, sobre cómo está el programa, cómo va avanzando el programa administrativo y cuáles han sido los resultados del programa administrativo. Es muy importante hacer esos indicadores y enlazarlos con los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La participación de los trabajadores, ya lo mencionamos, ya lo explicamos, es básica y fundamental en la evaluación y uso de los elementos de protección personal. Y por último, esos procedimientos que establezcamos para ejercer vigilancia y control en el uso de los elementos de protección personal. Entonces, 10 pasos fundamentales, 10 acciones que son básicas, que son fundamentales para poder establecer un programa administrativo de selección, suministro, uso y cuidado de los elementos de protección personal. Hablamos dentro de la organización, ya habiendo avanzado sobre la responsabilidad de los empleadores y en la responsabilidad de los trabajadores, de los empleadores, ese programa administrativo, la selección del elemento de protección personal, la identificación de las áreas donde se requiere. Pero entonces ahora vamos a mirar las responsabilidades del trabajador. Deben ser recíprocas a las responsabilidades del empleador. Si el empleador debe evaluar, seleccionar y analizar qué elemento de protección personal se usa, pues el trabajador es importante que participe en esa evaluación. Si al empleador está en la obligación y entre sus responsabilidades está en generar las capacitaciones, programar las capacitaciones
es responsabilidad del trabajador participar en esas capacitaciones, asistirlas, participar. Si se le está entregando el elemento de protección personal como una responsabilidad o obligación del empleador, la responsabilidad del trabajador es utilizar ese elemento de protección de acuerdo a las indicaciones. Debe inspeccionarlo antes, durante y al finalizar su turno para mirar las características y condiciones de protección de ese elemento. Debe también informar oportunamente sobre cualquier daño o defecto en el elemento de protección personal, mantener en óptimas condiciones de higiene ese elemento de protección personal y, por supuesto, informar al empleador o jefe inmediato cuando requiera un nuevo elemento de protección personal. Cuando requiera reposición, pues si requiere, tiene una vida útil, no porque me van a regañar, me están durando 2 semanas y este me duró una semana y tengo que reponerlo, pues si es una necesidad y no está ofreciendo protección, es una responsabilidad del trabajador hacer esa reposición. Y por último, en la pregunta aquella que decíamos que es derecho hacer el modificación para su desempeño, el trabajador no, y es un no mayúsculo, no debe alterar ni modificar las condiciones originales del elemento de protección personal. El elemento de protección personal, o por lo menos la mayoría, obedecen a un diseño, obedecen a una construcción, obedecen a una fabricación, obedecen a unas pruebas en que el elemento de protección personal se ha puesto en competencia con unas condiciones de peligro y se ha encontrado la mejor manera de personas especializadas en diseño y desarrollo de producto, he encontrado la mejor manera de que ese elemento proteja contra esa condición. Y colocarle cualquier modificación sencillamente altera ese desempeño del producto, daña todo ese proceso de pruebas que se le han hecho al elemento de protección personal. Entonces, no puede modificar, no puede alterar, sí puede participar en decir, vea, yo considero que este elemento de protección falla porque le falta esto, le falta esto, le falta esto, y se busca entonces un elemento de protección personal ya diseñado con esas condiciones y características, pero no alterar ni modificar las condiciones originales de un elemento de protección personal. Entonces, esperamos que esa respuesta pues vaya aumentando esa posibilidad de acierto, porque un trabajador no tiene ese derecho no está dentro de los derechos del trabajador modificar. Al contrario, el derecho y la responsabilidad del trabajador es no alterar ni modificar el elemento de protección personal. Y por último, para ir cerrando, importante tener la información documentada. La información documentada como la ficha del elemento de protección personal, donde esté el nombre, la actividad, el puesto, el área donde utiliza, los peligros para los que es necesario, el segmento corporal que cubre, las normas técnicas que son aplicables, las particularidades físicas y fisiológicas requeridas por parte de los trabajadores y la compatibilidad con otros elementos de protección personal. También, ¿qué se necesita en la ficha técnica? Nombre del fabricante, referencia al elemento de protección personal, imágenes, dónde es aplicable, dónde se aplica, cuáles son las restricciones, cuáles son las advertencias, cuáles son las limitaciones del elemento de protección personal, cuáles son sus características y materiales de construcción, cuáles son las normas técnicas que lo relacionan, cuál es el factor de protección que llega a soportar, ya sea por impacto, ya sea por iluminación, ya sea por condiciones eléctricas, ya sea por abrasión. ¿Cuál es ese factor de protección? Y las características de compatibilidad con otros elementos de protección personal. Y en el manual de uso, para terminar, las instrucciones y restricciones del uso, las indicaciones de inspección y las limitaciones y advertencias. Bueno, espero que esta información sea de utilidad para todos ustedes. Ahí queda la información en el repositorio de Posipedia y le doy la palabra nuevamente a Paola para que nos ayude con el sondeo final. Paola, vamos con el sondeo, por favor. Sí, señor ingeniero, muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Los trabajadores tienen el derecho a modificar un elemento de protección personal para mejorar su desempeño? Esto es A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, voy aprovechando este tiempo para responder algunas preguntas. Me dice Alberto Arias, ¿qué tiempo exige
de acuerdo a la ley, la entrega de los elementos de protección y cuáles son los requerimientos, no hay un tiempo exigido por la ley. El tiempo que exige la ley es que si hay riesgo, se debe considerar mecanismos de control y entre los mecanismos de control está el elemento de protección personal y debe suministrarse a necesidad. No es como, si puedo interpretar la pregunta, no es como la dotación que tiene unas fechas fijas en el año para entregar. No, el elemento de protección personal se debe entregar a necesidad. Nos pregunta también Zain Capera, buenas tardes, ¿cada cuánto tiempo se deben suministrar el elemento de protección personal? Bueno, similar la respuesta. Y para pasar a la siguiente pregunta, nos dice Rocío Cárdenas, ¿debe suministrar elementos de protección personal independiente del tipo de contrato laboral? Sí, si es el dueño del riesgo, pues debe entregar elementos de protección personal, y si el contrato es una contratación de servicios, pues debe incluir ahí la necesidad de que el contratista debe debe llevar su propio elemento de protección personal. Vamos, Paola. Bien, muchas gracias. Estos son los resultados. A verdadero 17%, B falso 83%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Bueno, nos fue muy bien, subimos del 57% al 83% y las preguntas erradas pues bajó del 43 al 17%, teniendo en este momento el doble de participantes, estamos en 300 participantes. Felicitaciones. Listo, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Un programa administrativo de elementos de protección personal debe incluir: A, ficha técnica del elemento de protección personal. B, manual de uso del elemento de protección personal. C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Bueno, Angie Caterín tiene una pregunta similar a las anteriores, pero ya muy específica sobre el calzado. Dice, buenas tardes, ¿cada cuánto se da el calzado si al colaborador a qué norma o ley se encuentra el tiempo de entrega de dotación, entre paréntesis calzado? Son dos cosas diferentes. La dotación entre la cual se encuentra el calzado de trabajo está regulado del Código Sustantivo del Trabajo y en el Reglamento Interno de Trabajo, y hay unas fechas fijas para la entrega de la dotación, que incluye camisa, pantalón, overol y calzado de trabajo. Pero cuando el calzado es de protección, no es un calzado de trabajo de protección, vuelvo y reitero, se entrega a necesidad. Una cosa es el elemento de protección personal, que es un zapato de seguridad, y otra cosa es calzado de trabajo, en la cual pues se puede considerar el calzado de seguridad, pero el calzado de seguridad se entrega es a necesidad, diferente a la dotación. Perfecto, ingeniero, gracias. Estos son los resultados. A, ficha técnica del elemento de protección personal, 2%. B, manual de uso del elemento de protección personal, 2%. C, las respuestas A y B son correctas, 96%. Ingeniero, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Sí, mejoramos un poco, ya estamos en el 94%, llegamos al 96%. Felicitaciones, se requiere tanto ficha técnica como manual de uso. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera pregunta. Para suministrar un elemento de protección personal es necesario: A, identificar, analizar y evaluar necesidades. B, tener el proveedor y tener recursos. C, sobran si hay otras medidas de control. 15 segundos y conocemos los resultados. Bueno, pregunta Melisandrea si el examen médico para dar aptitud de uso de elemento de protección personal es diferente al ingreso en periódico. No, no debe ser diferente, no está establecido como una norma. La norma simplemente establece los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso. Sencillamente, en un examen periódico, si la persona a estar expuesta a un riesgo diferente con unos elementos de protección personal que no usaba antes, pues sería bueno tener esa consideración. Xiomara Aguirre dice, buenas tardes. Tengo una duda, ¿qué elemento de protección sirve para los cocineros brazos en restaurantes con el fin de evitar salpicaduras de aceite? Hay guantes y hay mangas que están diseñadas para este fin, Xiomara, entonces es importante hacer la averiguación en el mercado de estos elementos. Y por último, dice Sonia Jacqueline Martínez, buenas tardes, tengo una pregunta. La empresa, su actividad económica es la construcción de casas de madera. Hay una máquina llamada sierra de banco. En las indicaciones del fabricante dice que se prohíbe el uso de guantes. En ese caso, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer un análisis de riesgos. De pronto contactar al fabricante y pedir más explicación por qué no se deben usar. La sierra puede arrastrar con el guante la mano del trabajador y ocasionar la lesión, pero es importante hacer esa
esa consideración y ese análisis de riesgos y contactar al fabricante sobre esta prohibición, si es necesario no el guante en esta máquina. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Estos son los resultados. A identificar, analizar y evaluar necesidades, 96%. B, tener el proveedor y tener recursos, 3%. Y C, sobra ansiedad y medidas de control, 1%. ¿Cómo nos fue con esta tercera pregunta, ingeniero? Muy bien, nos mantuvimos con el doble de participantes del 95 al 96%. La respuesta correcta es esa identificación, análisis y evaluación de necesidades. Ingeniero Patarroyo, muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en próximas oportunidades. A ti, Paula, muchas gracias. Gracias a todos por su atención, por su participación y nos vemos en la próxima acción educativa. Buena tarde. Muchas gracias, ingeniero. Recuerden que Positiva Educa realiza acciones educativas virtuales de 1 hora de martes a viernes. Estas no tienen costo y son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar la oportunidad de aprender con nosotros. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ADL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca, más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.